En estas no nos vamos a detener mucho, simplemente vamos a decir cuáles hay identificadas. Hay alguna más. Insisto, no son bibliotecas al modo que estaba describiendo ahora, sino que son más bien archivos pues vinculados a ciudades o a cortes del mundo mesopotámico antiguo. Las hemos ordenado cronológicamente, igual que las que veremos después, de más antiguas a más modernas. Este es el mundo mediterráneo en torno a hace 5.000 años, no llega, a que entiendan de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de ¿qué vamos a enseñar? Perdón, pues unas cuantas de las bibliotecas que ocuparon todo este territorio. Esto es el Éufrates y el Tigris, y aquí pues habitaron, esta es la tierra de Canaán, que se llama, pues desde la más remota antigüedad, pues muchos pueblos emparentados. Esta es la tierra de Mesopotamia, de Babilonia, de asirios, de acadios, de hititas, de urrianos, de semitas, de, en fin, un montón de pueblos. A veces están aquí las ciudades, a veces están aquí, a veces están aquí, las que vamos a enseñar, y solamente está para que nos situemos. Y en un momento pasaremos a Grecia, unas pocas, y después Roma, y eso es todo. Pues esto es un cuadro moderno también, que ilustra, esto es un mercado de esposas en estas culturas mesopotámicas, no exactamente de libros, solamente por dar, bueno, ahora solo vamos a enseñar desiertos y cosas así, pues por darle un poco de color, que la cosa está, este primer momento está un poco cruda, seca, digámoslo así, ¿no? Aquí tenemos la biblioteca de Ebla, desde arriba, esto es una vista aérea, fundada en el 2000, entre el 2500 y 2200, la estoy llamando biblioteca, pero ya lo he aclarado. Y también al principio, probablemente estas que vamos a ver ahora también alojaron manuscritos y pergaminos o incluso otro tipo de material, pero todo eso no ha llegado a nada, solo han quedado las tabletas. Aquí vemos la ciudad de Ebla, donde está situada, es decir, muy próxima al Mediterráneo. Aquí está la desembocadura del Tigris y el Éufrates, y estos son los restos de este complejo. Normalmente estaban vinculados, asociados a edificios imperiales, no, bueno, imperiales porque eran imperios, claro, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y de esta sí, se ha encontrado el sitio, se ha identificado, aquí vemos una reconstrucción, es decir, las tabletas, estamos hablando ahora de escritura cuneiforme, barro cocido, se han encontrado decenas de miles, en algunas decenas de miles, en otras, total hay bastantes, pero la mayoría de todo lo que se ha encontrado en Mesopotamia, pues es lo mismo que pasa en Egipto, pues documentos oficiales, cartas, contratos de matrimonio, contratos de compra, venta, de todo. Y a veces también himnos musicales y otras cosas, ahora veremos algo. Pues aquí tenemos una descripción, los estantes, cómo se distribuían, medio metro de altura, y aquí se guardaban, se almacenaban, se clasificaban, si son documentos, leyes o, en fin, si tienes que defender la propiedad de alguien ante los tribunales o ante el sacerdote o viceversa, pues tendrás que tenerlo ordenado, ¿no? Y algunas de las cosas que nos cuenta, yo no voy a entrar en más detalle aquí. Dice, la sala principal contenía unas 1900 placas y estantes de madera donde se amontonaban y ya está, poco más hay que citar. Esta es el mismo recinto del archivo, no sé qué llamar. Aquí tenemos otra, Nippur, está aquí situada, Ebla estaba aquí, la ciudad de Nippur, pero probablemente hubo en todas, porque todos estos fueron grandes ciudades, si no con los babilonios, con los asirios, y si no con los asirios, con los caldeos, y si no con unos, con otros. De Nippur, es decir, en muy pocos casos, entre Nippur, Ugarit, que aquí no la veo, pero después la veremos, y algunas más, se han localizado 5 tabletas con notación musical. Por ejemplo, la clase de música más antigua que conocemos está representada, bueno, está descrita, un profesor de la U con su alumno en una de estas tabletas. Esta es la de Nippur, ahora enseñaré lo que estoy diciendo, o lo que queda de ella. Esta concretamente, en Nippur también se encontró una de ellas que daba instrucciones, bueno, no se entiende muy bien, se supone que son pares de notas, dicordes y en ocasiones tricordes, que se supone que son instrucciones para afinar un laúd, es decir, a qué distancia se deben disponer las cuerdas, se deben afinar, etc. Lo que se indica aquí no es una pieza musical, sino la transcripción de estas instrucciones concretas que estoy citando. Esto solo es por contextualizar un poco en los tiempos
bíblicos anteriores a Jesucristo. Es de la película esta famosa de ahora, Exodus se llama. Aquí tenemos otra, bueno, ahora la retomaré, es decir, en Nippur se han encontrado un par de estas tabletas con notación musical, pero ahora lo veremos mejor en otra. Esta es la de Atutsa, se cree entre 1900 y 1200, no se puede precisar más. Estas son las ruinas, está aquí situada. Ahora no estamos en la zona propia de Mesopotamia, pero es hitita. Pues aquí se encontraron 30.000 de estas tabletas, la mayoría documentos oficiales o administrativos. Estas son más imágenes de la misma ciudad, no tienen estrella. Aquí tenemos otra, también en torno al 1900, ahora sí, esto es el Israel y Jordania actuales, y aquí nos vamos hacia el Éufrates, esto sí que es tierra mesopotámica. La biblioteca de Tel Leilan, donde se encontraron también unas 1000 tabletas, estas son las ruinas. Aquí tenemos otra de Mari, así se llamaba esta ciudad, igualmente de 1900, 15.000 tabletas se han encontrado. Aquí se detalla lo que decía: litigios, cartas, documentos diplomáticos, literatura en ocasiones también, mitos, por ejemplo la epopeya de Gilgamesh, famosa, se encontró en la última que veremos, en la más moderna de estas, u obras incluso de teología. Aquí vemos también escritura cuneiforme sobre una placa. Ahora la veremos un poco mejor, aquí se aprecia mejor. Aquí está Ebla, esto fue el reino de Ebla, y esto fue un reino también, Mari, y aquí está la ciudad que estamos viendo en este momento. Estas piezas proceden de ahí. Otra más, la biblioteca de Nuzi, o archivo, en torno al 1500, aquí se han encontrado 6.000 tabletas. Nuzi está aquí, esto es el Tigris y el Éufrates, esto es el Uri, aquí está ya el Mar Rojo y el Mediterráneo por aquí. 6.000 tabletas en Nuzi. Aquí tenemos la de Ugarit, que esta sí que la vimos en el curso de estética hace unos años cuando estuve por aquí, y anda por el canal también, que es donde se encontraron, pues entre la de Ugarit, la de antes que ha salido, no me acuerdo ahora cómo era el nombre, y algunas más, pues al final se reconstruyó el sistema, lo que se cree que era el sistema de notación musical de los babilonios. Aquí tenemos, esta es de 1200, varios miles de tabletas también en el mismo plan, y no tiene más estrellas, pero esto sí, estas son los dos pedruscos que citaba, dicho con todo el cariño. Estos son dos tabletas, no sé si las tengo más grandes, sí, aquí están. Lo aclararé un poco mejor antes. Ella es Annette Kilmer, es la misma persona, aquí de más joven, en Los Ángeles, en la Universidad de California, no recuerdo si es Berkeley o California, Los Ángeles. Bueno, no ella y Richard Crocker y otros muchos, desde los años 50, pues hablan de temas parecidos a los que nos ha dado para hablar desde hace unos años, desde que hemos vuelto a los conservatorios, y los antiguos cantaban, si mucho o poco, y de qué modo cantaban. Claro, decir estas cosas, pero los instrumentos ya lo hemos dicho en otras ocasiones, vale que los instrumentos requieren cierta complejidad para sonar, pero la voz no necesita nada. Pues aquí hay dos reconstrucciones de estos himnos. Hay alguno más, se han encontrado 3 o 4, hay uno completo, totalmente completo, que es este, lo voy a enseñar aquí mejor. Esto que hay arriba, es decir, estos son dos líneas, las ven, que cruzan, y este es el reverso. En realidad la tableta se encontró en 3 trozos, pero al final reuniéndolas en uno de estos departamentos de los museos, esto parece que es de aquí, al final lo montaron, es decir, se encontraron separados y dispersos. Pero esto que hay aquí son 4 líneas de texto, es un himno, una diosa de la luna, lo que hay por encima, mientras que lo que hay por debajo son 6 líneas de notación musical. Es más, esto que hay aquí, estas 2 flechitas que se ven aquí, significa 2 veces. Esto se sabe. Es decir, es una especie de doble barra de repetición, de modo que cuando llegas al final, vuelves atrás, cambias de texto y sigues cantando la misma música. De hecho, cuando tú das la vuelta a la tableta, las líneas musicales no aparecen porque ya están aquí. Es decir, continúa el texto, pero se aplican las del lado anterior. De esta tableta tenemos incluso el nombre del escriba que la realizó. No sabemos quién compuso la música, ni si el texto era tradicional o no, pero a esto se le da la vuelta, es decir, lo giro al revés, y esto que se ve aquí está la firma del señor que la escribió, dando fe.
A nivel económico, los escribas. Estos mesopotámicos, me imagino que también los habría, dice si eran independientes del Estado o algo así, Sí, ¿no? sí, estaban bien pagados. No lo sé, no te lo sé. Me imagino que sí, porque claro, estas cosas una vez impresas duran mucho tiempo, depende de la importancia del documento, me imagino. Si los hubo que trabajaron en un sentido moderno, ¿no? Por libre, digamos, como autónomos, ¿no? O algo así. Sí. Me imagino que sí, no te lo sé aclarar. Incluso si pertenecían al Estado estarían bien pagados, o eran una profesión reconocida. Los que pertenecían al Estado, por supuesto, estaban bien pagados, eso sí. Era una profesión de reconocido prestigio. Pero si en Mesopotamia existieron, como he estado hablando antes, en el caso de Grecia, eso no lo sé. Tengo un buen libro aquí sobre bibliotecas antiguas, no me da tiempo, seguramente sí, pero no lo puedo asegurar. Pues estamos acabando con estas, esta es la última de ellas, donde se encontró el himno de Ugarit, lo había dicho al revés, se encontró en esta, en Ugarit, esta sí es el acceso, estas construcciones son el acceso al archivo. Y esta es la última de los mesopotámicos, que es la famosa biblioteca de Asurbanipal. Aquí se encontraron 30.000 tabletas. Esto está en Nínive, es aquí, el famoso Asurbanipal, pero unos años después de su descubrimiento, 3 años después, al otro lado de la colina apareció otro de estos archivos, de estos edificios con miles de tabletas, pero no se siguieron los protocolos de rigor de los arqueólogos, desde dónde lo he encontrado, en qué, etcétera. Se reunió todo junto y actualmente están las dos bibliotecas reunidas y no hay modo humano de saber cuál pertenecía, qué tal, cómo estaba distribuido. Se mezcló en estos tiempos, a mitad del siglo XIX, y pero ahí está, es decir, no dejan de ser tabletas ni de decir lo que dice. Esto es lo que les decía antes, creo que es Asurbanipal, este es el tipo de escritura cuneiforme de estos documentos. A veces son placas, a veces son parecido a ladrillos, se grababan cuando estaban blandos todavía y después se cocían. Y aquí vemos otra de muchísima información. Pasa lo mismo con estas decenas de miles de tabletas de estos pocos lugares que he mencionado, como en el caso de Oxirrinchus. Es decir, sabíamos lo que sabíamos, pero desde que se encontró todo esto, pues claro, la información sobre la época aumentó muchísimo. Era la última de las mesopotámicas, pero en esa franja de terreno todavía nos quedaba por comentar dos. Estas ya son cristianas, son de tiempos más recientes. Ahora estamos en torno al año 100 después de Cristo. Estos son los tiempos de la Nerón, esta es la segunda entonces, la segunda guerra judía, en el 100 y pico, en el que hay una rebelión en Jerusalén y en otras ciudades contra el imperio, contra el ejército romano, y este es Tito, el hijo de Vespasiano, que es el que al final toma Jerusalén. El templo es de nuevo quemado hasta los cimientos, y esto que vemos aquí es el famoso eremitorio de Qumran, así se llama, que es donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto hace un par de décadas o así. Fue un descubrimiento, se encontraron casi 800. Claro, antes de caer Jerusalén, antes de ser tomada, en Qumran y en otros sitios cercanos, los judíos de entonces, los monjes, la gente del clero, pues se llevaron todos los manuscritos y los rollos sagrados, los escondieron en estas cuevas y ahí durmieron el Señor de los Justos hasta finales del siglo pasado. Esto que vemos aquí es Marsala, la última fortaleza que cayó. Es decir, esto fue, no voy a decir una masacre, pues de unos y de otros. Es decir, Roma, los judíos se enfrentaron como otros pueblos al poder del imperio y en ocasiones pues pagaron un alto precio. Aquí lo vemos también, estos son los manuscritos famosos, es decir, no hay una cueva, creo que hay 11, aquí lo dice, aquí se muestra una, pero hay otras. Estos son manuscritos del Mar Muerto. Lo que pasa es que la mayor parte de literatura que se ha encontrado ahí pues es literatura bíblica de sus tradiciones y tampoco, bueno, todo no se ha publicado, ya veremos qué sale de ahí. Aquí hay un resumen de lo que he dicho antes. Es la segunda vez que ardió el templo de Jerusalén. Hubo otra revuelta en tiempos de Nerón, bueno, revuelta, más que revuelta, una guerra, realmente una guerra contra Roma. Y en fin, y esta sí es la última de este bloque. Es posterior, es del siglo, se funda en el 200 y pico antes de Cristo,
pero después fue una biblioteca consagrada a obras cristianas. Bueno, más de 30.000 manuscritos. Los tres padres, se les llama, ¿cómo llaman a estos? Los padres, no me acuerdo, Basilio, Jerónimo de Estridón y Gregorio Nacianceno, y otras autoridades de la iglesia, de la primitiva iglesia cristiana, pues estudiaron aquí. La ciudad de Cesarea Marítima fue ciertamente una ciudad muy importante. También Orígenes es uno de los dos padres de la iglesia, los dos únicos que no han sido hechos santos por herejes. Uno fue Tertuliano, otro fue Orígenes, es decir, eran cristianos, predicaban las mismas cosas, pero con variaciones de opinión, y al final, pero están reconocidos como padres de la iglesia. Orígenes y Tertuliano son los dos únicos. Y con esta cerramos el bloque de la tierra de Canaán y Mesopotamia, un tiempo anterior a las bibliotecas en un sentido moderno, más próximo al que nos ocupa. Aquí está Cesarea, esto es Galilea, Judea, el Mar Muerto, y estas son las vistas de los restos de la ciudad romana. Esto es un anfiteatro